Quiero que te acomodes bien antes de que empecemos, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una prueba absoluta de lo que un ser humano puede soportar cuando no debería quedar nada por soportar. Una historia real, una historia oscura pero también luminosa, un recordatorio de que, incluso en los lugares más profundos y olvidados, puede aparecer una esperanza que nadie esperaba. El desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta, parece, visto desde arriba, una extensión interminable de tierra dura, áspera, casi muerta. Pero debajo, ocultos en la oscuridad, hay pasajes, túneles, grietas, estructuras antiguas, restos de una actividad que lleva más de 100 años, la minería. Ahí, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, estaba la mina San José, una mina de cobre y oro, conocida en la zona por ser productiva, pero también por su historial complicado. Derrumbes anteriores, advertencias, reparaciones improvisadas, nada que pareciera impedir que cada día decenas de trabajadores descendieran a buscar el sustento de sus familias. Era el 5 de agosto de 2010, un día completamente normal, hasta que dejó de serlo. Los mineros llegaron temprano, la temperatura afuera rondaba los 30 grados, pero bajo tierra, entre la maquinaria encendida y el aire detenido, podía sentirse mucho más. Entre todos ellos estaban Luis Ursúa, el jefe de turno, un tipo tranquilo, firme, respetado; Mario Sepúlveda, energético, bromista, siempre sonriendo; José Ojeda, uno de los más experimentados; Florencio Ábalos, silencioso pero inteligente; y el más joven, Jimmy Sánchez, que apenas tenía 19 años. Al entrar al nivel 540, a más de 100 metros bajo la superficie y mucho más abajo del acceso principal, la rutina era la misma de siempre: revisar equipos, mover material, perforar, cargar explosivos, limpiar y seguir. Pero ese día había un rumor sordo, un sonido profundo y difícil de describir, como si la montaña se estuviera acomodando o respirando o advirtiendo. Muchos mineros lo escucharon, algunos se miraron entre sí, inquietos, pero siguieron trabajando, porque así es la vida de minero. Se teme, pero se continúa. A las 14 horas, sin previo aviso, el suelo tembló, primero leve, después más fuerte, y en cuestión de segundos, un estruendo gigante, seco e inconfundible, una masa de roca del tamaño de un edificio, uno de los bloques geólicos más grandes registrados en la historia de la minería, se desprendió del interior de la montaña y cayó sobre el túnel principal. La explosión de polvo y oscuridad fue total. Las luces se apagaron, el aire se volvió pesado. Y los mineros, los 33 que estaban dentro, quedaron atrapados. El derrumbe cerró el túnel de acceso con un tapón de roca de 700.000 toneladas. Una barrera tan brutal que incluso si 10 máquinas perforadoras trabajaban desde el primer minuto, no habría manera de abrirse paso rápido. En menos de un minuto, la mina se selló. Quiero que imagines la sensación. No hay luz, no hay sonido, no hay aire fresco, solo un eco profundo, casi líquido, que hace sentir que la montaña está viva y que los están cerrando. Los mineros avanzaron a tiendas hasta un lugar más amplio, el refugio, una cavidad que funcionaba como un punto de reunión y seguridad relativa. Allí había algunas cosas básicas: bancos metálicos, una mesa, un botiquín, una reserva limitada de agua y alimentos. Nada pensado para un encierro prolongado. Lo primero que hicieron fue pasar lista. Estaban todos. Eso ya era un milagro. Lo segundo fue preguntarse algo que ninguno quería decir en voz alta: ¿hay salida? Luis Ursúa, intentando mantener la calma, fue claro: tenemos que organizarnos, nadie se mueve solo, vamos a evaluar la situación. Pero la situación era mucho peor de lo que imaginaban. Los accesos secundarios estaban destruidos, los caminos colapsados, y cada intento de avanzar levantaba polvo tóxico y hacía crujir las paredes. Afuera, la empresa intentaba comunicarse con ellos, pero las líneas estaban muertas. Estaban solos, a 700 metros de profundidad, y sin certeza de que alguien supiera que seguían vivos.
Cuando finalmente se revisaron los víveres, el resultado fue devastador. 24 latas de atún, unas pocas cajas de leche, 18 litros de agua industrial no apta para el consumo prolongado, nada más, para 33 hombres. Eso significaba que tendrían que racionar todo al extremo si querían sobrevivir más de una semana, así que tomaron una decisión que aún hoy parece imposible. Comerían una cucharadita de atún cada 48 horas y beberían sorbos mínimos de agua. No había más opciones, era eso o morir antes de que el rescate siquiera comenzara. Los días siguientes fueron los más duros. No sabían si afuera estaban buscando, no sabían si los túneles colapsarían más, no sabían si el aire seguiría siendo respirable. Algunos se desmoronaron, otros lloraron en silencio, algunos rezaban, otros simplemente se sentaban a escuchar el silencio más profundo que un ser humano puede soportar. Mario Sepúlveda, intentando levantar los ánimos, organizaba pequeñas charlas, contaban chistes, hablaba de su familia, incluso imitaba voces, pero en el fondo todos sabían que estaban al límite. Los mineros empezaron a experimentar algo que los rescates posteriores describirían como agotamiento psicológico extremo, producto del hambre y el encierro, y sin embargo no perdían del todo la esperanza, porque algo, una intuición, les decía que afuera alguien estaba moviendo cielo y tierra para encontrarlos, y no estaban equivocados. El derrumbe no tardó en hacerse noticia, familias desesperadas, compañeros llorando, gobierno movilizado, equipos técnicos locales e internacionales convocados. Se inició un operativo gigantesco llamado después Operación San Lorenzo. Máquinas perforadoras, drones, sondas, ingenieros, pero había un problema. No sabían dónde estaban los mineros, ni siquiera si seguían vivos. La mina era un laberinto irregular de túneles antiguos, ampliaciones improvisadas y zonas sin mapas. Los rescatistas tardaron 17 días completos en perforar zonas distintas buscando algún indicio. 17 días en los que cada intento parecía fallar. Mientras tanto, bajo tierra, los 33 estaban entrando en un estado cercano al colapso. El 22 de agosto a las 5:50 de la mañana, una de las perforadoras llegó a una cavidad cercana al refugio. Adentro, los mineros escucharon un sonido metálico, la sonda golpeando una tubería. Se miraron en silencio. Mario Sepúlveda tomó un martillo y empezó a golpear el tubo, enviando un mensaje simple: estamos vivos. Desde arriba, los rescatistas escucharon los golpes. No estaban seguros hasta que la perforadora fue retirada y apareció algo inesperado. Un papel enrollado, amarrado con cinta adhesiva roja, escrito con la letra firme: estamos bien en el refugio, los 33. La noticia recorrió Chile en minutos, después el continente, después el mundo. La mina que parecía un sepulcro había revelado vida. Los rescatistas gritaron, las familias colapsaron de alivio, el presidente de Chile anunció en cadena nacional que los mineros estaban vivos, pero todavía faltaba lo imposible: sacarlos de allí. A través de un pequeño tubo llamado Paloma, comenzaron a enviar comida, cartas y cámaras para ver el estado real de los hombres. Los mineros, que llevaban 17 días sin saber si alguien los buscaba, lloraron al sentir el primer paquete descendiendo, y aunque estaban muy débiles, estaban juntos y estaban vivos. Con la llegada de comida, los cuerpos empezaron lentamente a recuperarse, pero el alma, esa tardaba más. Muchos tenían miedo de dormir, pesadillas, ansiedad, dificultad para respirar. Otros sufrían ataques de pánico al imaginar nuevos derrumbes. Y algunos simplemente permanecían en silencio, mirando la roca como si intentaran comprender por qué estaban allí. Luis Ursúa se convirtió en una especie de pilar emocional. Los mantenía organizados, turnándose para tareas, limpiando, arreglando detalles, manteniendo la convivencia. Pero el encierro seguía siendo oscuro, húmedo y caluroso, y sabían que todavía faltaba mucho para salir. Un lugar donde los días no existen, donde la luz no cambia, donde no hay amaneceres ni atardeceres, solo un silencio que pesa, y aún así, ahí,
En ese mundo detenido a 700 metros bajo tierra, 33 hombres comenzaron a reconstruirse desde adentro. Después de confirmar que estaban vivos, los rescatistas comenzaron a enviar suministros a través de un ducto del ancho de un puño, y ese tubo, frágil, metálico, angosto, se convirtió en el único puente entre la vida bajo tierra y la vida sobre ella. Gracias a ese canal pudieron enviar agua apta para el consumo, complementos nutricionales, medicamentos, linternas, cámaras, cartas de familiares e incluso pequeñas cosas personales que ayudaban a mantener la cordura. Con el tiempo empezaron a llegar también elementos más complejos, termómetros, tensiómetros y material para monitorear la salud física y emocional de todos. Pero el refugio seguía siendo un espacio minúsculo, caluroso, lleno de polvo en suspensión. La temperatura rondaba los 35 grados, la humedad se pegaba a la piel y la oscuridad seguía siendo la dueña del lugar. El refugio, más que un hogar, era una especie de útero de piedra y ellos estaban aprendiendo a sobrevivir dentro de él. Imagínate el desafío de convivir con 32 personas más en un espacio reducido donde no hay privacidad, donde el aire huele a aceite, sudor y roca húmeda, donde todos están nerviosos, asustados o tristes, donde cada palabra, cada gesto puede detonar un conflicto. Pero algo increíble pasó. La convivencia se volvió una especie de pacto, un acuerdo no escrito de que, para sobrevivir, tenían que mantenerse unidos. Se dividieron en grupos de trabajo, grupos de limpieza que retiraban rocas sueltas y barrían el polvo, grupos de iluminación que administraban las pocas linternas y baterías, grupo de salud que monitoreaba heridas y malestares, grupo de logística que recibía los paquetes que subían y bajaban, grupo de contención emocional que eran prácticamente espontáneos, formado por quienes tenían más paciencia o mejor humor. Mario Sepúlveda se volvió una especie de animador natural, contando chistes, organizando pequeñas charlas motivacionales, manteniendo la moral alta. José Ojeda era el que mejor escribía, así que ayudaba con las notas y los registros. Luis Ursúa seguía actuando como líder, ordenando prioridades, manteniendo el orden mental. Cada uno tenía un rol, y eso, en un encierro tan profundo, puede significar la diferencia entre el pánico y la calma. Uno de los mayores desafíos fue la percepción del tiempo. Bajo tierra, sin cambios de luz, sin sonidos del exterior, sin ritmo natural, los minutos se volvían eternos. Algunos mineros empezaron a tener sueños vívidos, confusos. Otros perdían noción de cuánto habían hablado, comido o dormido. El cerebro humano está diseñado para guiarse por ciclos, y ahí no había ninguno. Así que decidieron crear un día artificial. Encendían las linternas a cierta hora, las apagaban a otra, simulaban horarios de comida y descanso. Era una estructura simbólica, pero ayudaba a que la mente no se dispersara hacia la desesperación. Aún así, la paciencia empezaba a desgastarse, la espera era larga, y aunque ahora sabían que estaban vivos para el mundo exterior, también sabían que sacarlos no era sencillo. Mientras los 33 reconstruían su pequeño mundo subterráneo, arriba se organizaba un operativo sin precedentes. Ingenieros chilenos e internacionales trabajaban día y noche en 3 planes simultáneos para llegar a ellos. Los llamaron Plan A, una perforadora Strata 950, Plan B, una T-130 más rápida y precisa, y el Plan C, una máquina petrolera poderosa pero difícil de transportar. Cada una cavaba un túnel distinto, desde ángulos distintos. Era como apostar todo, usar cada herramienta posible, porque sabían que no había margen de error. Mientras tanto, se reforzaban las estructuras superiores de la mina para evitar nuevos derrumbes. Se analizaba la geología del terreno. Se instaló un campamento gigantesco llamado el Campamento Esperanza, donde las familias dormían, comían, rezaban y esperaban noticias. La mina se convirtió en un punto de atención mundial, pero bajo tierra el silencio seguía siendo dueño y señor. Los mineros empezaron a crear rutinas que hoy resultan sorprendentes. Caminaban de un extremo a otro para ejercitarse, se turnaban para contar historias del pasado, rezaban juntos varias veces al día, cantaban para mantener el ánimo, hacían competencias de memoria y juegos improvisados. Había momentos en el que el ambiente cambiaba por completo.
A veces, mientras todos hablaban, un ruido profundo recorría la roca, una vibración lejana, un golpe seco, un temblor imperceptible pero suficiente para que todos se callaran. Sabían que la montaña se movía, que seguía viva y que nada garantizaba que no colapsara de nuevo. Esos momentos eran los más tensos. Se escuchaba apenas la respiración de 33 hombres detenidos por el miedo, esperando que no fuera el fin. Después, lentamente, la charla volvía, pero la fragilidad permanecía flotando en el aire. Cuando comenzaron a recibir cartas de familiares, el cambio emocional fue inmediato. Algunos mineros lloraron durante horas, otros no querían leer en voz alta por miedo a quebrarse, y algunos temían recibir malas noticias, como rupturas o problemas que no podían resolver desde abajo. Pero la mayoría recibió palabras de amor, de fuerza, de esperanza, y eso para muchos fue el impulso necesario para soportar la idea de que el rescate podría tardar meses. Una vez, uno de los mineros dijo, es como estar muertos, pero seguir escuchando a los que amamos desde el otro lado. Una frase dura, pero muy real. Aunque la convivencia era sorprendentemente buena, hubo discusiones. Algunos estaban irritables por el calor, otros sufrían ataques de ansiedad, otros se ocultaban detrás de la oscuridad para llorar. Hubo incluso tensiones sobre la distribución de comida, sobre el uso de linternas, sobre quién recibía más cartas o atención. Pero cada conflicto era controlado a tiempo, porque todos entendían algo profundo. Si se rompía la unidad, la montaña ya los tenía ganados, y nadie quería entregarse así. Cuando lograron enviar cámaras por el ducto, aparecieron las primeras imágenes de los mineros después de semanas. Aparecieron delgados, cansados, con barbas largas, los ojos acostumbrados a la penumbra. Muchos estaban sin camisa por el calor, algunos sonreían tímidamente, otros se escondían detrás de compañeros más fuertes, pero lo más impactante fue que, a pesar de la situación, mostraban una entereza que nadie esperaba. El mundo vio esas imágenes y el mundo se emocionó. El plan B, la perforadora más rápida, avanzaba bien, pero todavía quedaba semana antes de que llegara al refugio. Los mineros sabían que la salida no sería inmediata, así que se prepararon mentalmente. Intentaron mantener la higiene, usando aguas en pequeñas cantidades. Se turnaban para hacer ejercicio. Hablaron con psicólogos a través de micrófonos. Aprendieron técnicas de respiración para controlar ataques de pánico. Y aún así, había noches en que uno u otro se despertaba sobresaltado, respirando agitado, convencido de que la montaña estaba por caer. El encierro de larga duración tiene efectos reales: delirios, desorientación, sensación de repetición infinita, pensamientos oscuros, miedo irracional, pérdida de noción de tiempo, tristeza profunda y desesperanza intermitente. Y aún así, a pesar de todo, seguían adelante. Varias veces hubo pequeños derrumbes internos, ruidos secos, vibraciones que recorrían el suelo. Una noche escucharon un estruendo tan fuerte que muchos se levantaron de golpe, pensaron que era su final, pero no lo fue. Lo que sí dejó fue una marca emocional, un recordatorio de que seguían viviendo en una trampa gigantesca de piedra y que nada garantizaba que el rescate llegara a tiempo. Algo que pocos saben es que una de las mayores preocupaciones no era la comida, sino el aire. El dióxido de carbono empezaba a aumentar, el oxígeno bajaba lentamente y algunos mineros comenzaban a sentir dolores de cabeza, mareos y dificultad para dormir. A través del ducto, los rescatistas enviaron sistemas para renovar parcialmente el aire, pero la ventilación era mínima. Respirar se volvió pesado. Calor, humedad, polvo en suspensión y un aire que no alcanzaba. Era una prueba psicológica y física constante. A pesar de todo, surgía algo extraño entre ellos, una fe casi inexplicable, algo que no se puede ver ni medir, algo que aparece cuando todo parece perdido. Cada uno lo llamaba distinto. Fe, fuerza, instinto, resistencia, destino, Dios, supervivencia, pero cualquiera fuera el nombre estaba ahí, sosteniéndolos. Mario Sepúlveda dijo en una ocasión: yo bajé con 33 y me voy a subir con 33. Y todos repitieron esa frase, una promesa, un pacto silencioso.
A finales de septiembre, por fin, la perforadora del Plan B, la T-130, estaba a punto de romper la roca final. En la superficie, los ingenieros se miraban con una mezcla de tensión y emoción. Había que evitar errores. Un cálculo mal hecho podía generar un derrumbe interno y terminar con todo. A 700 metros bajo tierra, los mineros escucharon un sonido distinto. No era un temblor, no era un derrumbe, no era la respiración de la tierra. Era un golpeteo metálico, preciso, insistente, un sonido que se repetía de forma rítmica, como si alguien del otro lado tocara una puerta que llevaba semanas cerrada. Era la perforadora T-130, del Plan B, el plan que todos habían puesto sus fichas, el plan más rápido, el más esperanzador. Cada golpe contra la roca resonaba en el refugio como una promesa. Estamos llegando. Cuando finalmente la broca rompió la última capa de piedra y apareció la pequeña cavidad, los mineros sintieron algo que ya casi habían olvidado: el movimiento del aire. Todavía no era la salida, ni siquiera estaba cerca, pero ese agujero era la primera señal real de que los iban a sacar vivos. Arriba los ingenieros celebraban, abajo los mineros también, pero el entusiasmo duró poco. El túnel no podía usarse así como estaba. Tenía que ensancharse, limpiarse, reforzarse. Cada movimiento debía ser perfecto porque, si el túnel colapsaba, todo habría terminado. Las máquinas trabajaron día y noche, la tensión era enorme. Cada vibración, cada golpe, cada ruido hacía que los mineros se miraran entre sí con nerviosismo. Confiaban en el rescate, pero sabían que la montaña era impredecible. Mientras trabajaban, la temperatura bajo tierra subía. Las conversaciones empezaban a ser más cortas, las noches más largas, pero la meta estaba cerca, lo suficientemente cerca como para soportarlo. Mientras el túnel era reforzado, en la superficie probaban una máquina peculiar, una cápsula estrecha, metálica, de colores blanco, azul y rojo. La llamaron Fénix, como el ave que renace, pero para los mineros, verla por primera vez a través de fotos enviadas por el ducto fue impactante. La cápsula parecía más bien un tubo estrecho de metal, apenas suficiente para un cuerpo humano. Algunos dijeron, es como un ataúd vertical, otros, no importa cómo sea con tal de que me saquen de acá. La cápsula tenía arnés de seguridad, tanques de oxígeno, comunicación por radio, mecanismo para evitar que girara de forma peligrosa, ruedas que la guiaban por las paredes del túnel. Era el resultado de ingeniería precisa y urgente, y no podía fallar. El gobierno chileno, junto con médicos y rescatistas, prepararon un protocolo exacto de quién saldría primero, quién después y quién último. No era una lista improvisada, tenía lógica médica y psicológica. El primero debía ser alguien en buen estado físico, alguien emocionalmente estable, alguien capaz de colaborar por si algo salía mal, alguien confiable que diera el ejemplo a los demás. Eligieron a Florencio Ábalos, no porque fuera el más débil ni el más fuerte, sino porque era equilibrado, calmo, una presencia estable en medio de la tensión. El último sería el líder del grupo, Luis Ursúa, como símbolo de que un buen capitán es el último en abandonar su barco. La madrugada del 13 de octubre de 2010, el mundo entero estaba mirando hacia un mismo punto, la mina San José en el norte de Chile. Había cámaras de todos los países, familias reunidas, periodistas, rescatistas, equipos médicos, gente rezando. El desierto de Atacama, normalmente silencioso, vibraba con una energía que parecía imposible. Era como si toda la emoción humana se hubiese juntado en un solo lugar. Cuando la cápsula Fénix descendió por el túnel, los mineros esperaban en silencio. El túnel vibraba, el metal rechinaba, la cápsula bajaba lentamente, iluminada por luces frías. Las cámaras grababan todo. Florencio Ábalos se colocó el arnés, respiró profundo y entró. Los otros mineros se quedaron quietos, mirando cómo la puerta se cerraba delante de él. Era un momento de confianza absoluta y de miedo también. La cápsula empezó a subir, lentamente, muy lentamente. Allá arriba, su familia lo esperaba con lágrimas contenidas. La tensión era tan grande que nadie respiraba, y cuando finalmente la Fénix emergió a la superficie, el silencio se rompió con gritos, abrazos y lágrimas.
Era como ver a alguien volver de entre los muertos. Florencio sonrió, caminó, abrazó a los suyos, y entonces algo se activó dentro de todos. Es posible. El rescate continuó durante horas a un ritmo constante. La cápsula bajaba, la cápsula subía, un minero salía, un abrazo, un aplauso, un llanto, otra bajada, 33 viajes, 33 historias, 33 esperas. Algunos mineros salían emocionados, otros salían en silencio, uno salió bailando, otro salió rezando. Cada uno llevaba consigo una historia marcada por 69 días de encierro. Hubo un instante en la que la cápsula quedó atascada, las comunicaciones se cortaron por segundos. Arriba, el miedo congeló a todos. Abajo, los mineros se miraron con el corazón acelerado. ¿Se detendría el rescate? ¿Había pasado algo grave? Pero los rescatistas lograron destrabar el sistema. La cápsula siguió subiendo y el rescate continuó sin heridas ni accidentes. Era una operación tan compleja que un mínimo error podía haberlos dejado ahí para siempre, pero cada paso se ejecutó con una precisión casi perfecta. Cuando llegó el turno del minero número 33, Luis Ursúa, el ambiente cambió. Era el líder, el que había mantenido la calma durante las horas críticas, el que había organizado raciones, turnos y tareas, el que había sostenido la cohesión del grupo. Al cerrar la cápsula detrás de él, un silencio profundo llenó el refugio por primera vez. Era simbólico, el refugio quedaba vacío, la historia terminaba. Cuando Ursúa salió a la superficie, abrazó a los rescatistas y dijo: somos 33 y salimos todos. Y esa frase quedó grabada en la memoria colectiva de un país entero. Aunque la historia se recuerda como un milagro, hay algo importante. El rescate no terminó cuando salieron de la cápsula. Muchos de los mineros sufrieron ansiedad, insomnio, pesadillas, estrés postraumático, dificultades para volver a la rutina, problemas económicos, una fama inesperada que no siempre supieron manejar y un silencio emocional que algunos nunca llegaron a romper. Algunos se adaptaron mejor, otros no tanto. Hubo tratamientos psicológicos, hubo entrevistas, hubo libros, hubo películas, pero sobre todo hubo un largo proceso para aprender a vivir después del encierro, porque salir a la luz no siempre significa estar iluminado por dentro. Cuando contamos historias como esta, solemos enfocarnos en lo extraordinario, en lo heroico, en lo histórico, pero en el fondo, esta es una historia profundamente humana, una historia que habla de la resistencia en los momentos más oscuros, la importancia de la unión cuando todo se derrumba, el poder de la esperanza, incluso cuando parece irracional, y la capacidad del ser humano de aferrarse a la vida, aun cuando ésta se vuelve mínima. Y también es una historia sobre el silencio, la oscuridad, la paciencia y el miedo, y sobre cómo, incluso en lo más profundo de la tierra, algo dentro de nosotros sigue buscando la luz. Los 33 mineros no solo sobrevivieron, volvieron a la superficie con la prueba de que, a veces, lo más fuerte que tenemos no es el cuerpo, es el alma, y esa es, quizás, la enseñanza más grande que dejaron al mundo.